La mano que la sostenía era suave, como la de su madre, pero fría como el hielo, apretando su pequeña palma con la fuerza de una trampa de acero. Zoe Clark, de 8 años, caminaba entre la multitud bulliciosa de la estación Grand Union, obligándose a respirar de forma uniforme y profunda. Su abuelo, Gunny, un veterano de la infantería de marina con 25 años de servicio, le había enseñado la primera regla de un soldado. Ante cualquier situación incierta, respira. Un soldado que no puede controlar su respiración ha perdido la batalla antes incluso de empezar. Ahora, a las 15:30, Zoe sentía que estaba perdiendo su batalla más importante. La mujer a su lado, la señora Catherine Vance, sonreía a los transeúntes y hablaba con amabilidad. Su sonrisa era hermosa, como la de una muñeca en un escaparate, pero sus ojos permanecían inmóviles y vacíos. Olía a perfume caro mezclado con algo más, desconocido e inquietante. «Ya casi llegamos, mi querida Chloe», dijo la señora Vance con voz dulce, tirando suavemente de Zoe hacia el letrero que decía Andenes 12-18. «Nuestro tren nos espera en el andén 14. Te encantará nuestra nueva casa. Hay un pony blanco de verdad. Siempre has querido un pony, ¿verdad?» Zoe no se llamaba Chloe y nunca había querido un pony. Quería volver a casa con mamá Lorraine, a su pequeño pero acogedor apartamento donde siempre olía a los dulces que horneaba su madre, no al perfume sofocante de otra persona. Pero asintió en silencio. El abuelo Gunny también le había enseñado: si el enemigo es más fuerte, no le muestres tu miedo, finge hasta que encuentres la manera de actuar. La estación zumbaba como una enorme colmena en plena ebullición, las voces de los locutores fundiéndose en un murmullo indistinto bajo el alto techo abovedado anunciaban las llegadas y salidas de los trenes. Las ruedas de miles de maletas traqueteaban, niños lloraban en algún lugar, adultos reían a carcajadas. Aquel ruido ensordecedor la aplastó, haciéndola empequeñecer y volverse completamente invisible. Miró a su alrededor, desesperada, buscando no solo ayuda, sino lo que su abuelo llamaba un elemento amigo, un policía, un guardia de seguridad, cualquiera con uniforme. Y entonces ella lo vio. Un agente de policía estaba de pie junto a una enorme columna de mármol cerca de la cafetería. Era alto y corpulento y vestía un uniforme azul oscuro que inspiraba respeto. Pero no fue él quien llamó la atención de Zoya. A su lado, sujeto con una correa tensa, estaba sentado un perro. Un pastor belga, esbelto, con orejas atentas e inteligentes y un pelaje color arena y hollín. En su arnés de servicio se leía claramente K9. «Un perro también es un soldado, Zoe», recordó la voz suave y ronca de su abuelo. «A veces incluso el mejor, porque nunca miente y siempre presiente la verdad». El corazón de la chica empezó a latir más rápido, golpeando con fuerza contra sus costillas. Esta era su oportunidad, su única oportunidad. La señora Vance se distrajo un instante echando un vistazo al gran panel electrónico con el horario. Aflojó el agarre durante un segundo exacto, pero fue suficiente. Zoe miró fijamente al perro. Sus miradas se cruzaron. Los ojos del animal eran serios, atentos, no recorriendo la multitud con la mirada, sino estudiándola. «¿Me ve?», se dio cuenta Zoe con una claridad sorprendente. «De verdad me ve». Dejando caer su brazo izquierdo a su lado, completamente fuera de la vista de la señora Vance, Zoe actuó. Sus dedos, entumecidos por el miedo, ejecutaron el breve y ensayado movimiento que había practicado cientos de veces con su abuelo en el jardín trasero. Era su lenguaje secreto, el lenguaje de un viejo soldado y su nieta. El pulgar estaba presionado contra la palma. Los 4 dedos estaban estirados. Luego, rápidamente los dobló 2 veces hacia la palma. «Charlie 5», le vino a la mente. Una presencia hostil. Necesitaba ayuda. Comunicación no verbal.
Fue un grito silencioso de auxilio, lanzado al corazón mismo de una ciudad ruidosa e indiferente. Un gesto no dirigido a la gente que pasaba apresurada, absorta en sus propias preocupaciones, sino a alguien entrenado para percibir lo que otros pasaban por alto. Un soldado. El agente Brandon Hayes se acomodó la gorra y miró con cansancio su reloj. 15:30, 2 horas más de patrulla. Su compañero, Scout, estaba sentado cerca, observando con calma el ir y venir de la gente. Un día típico, un turno típico, nada fuera de lo común. Estaba a punto de continuar su patrulla cuando sintió un tirón brusco en la correa. Scout no se movió, su cuerpo se tensó como una cuerda, sus orejas se alzaron, sus fosas nasales se dilataron. No ladró ni mostró los dientes. En cambio, un gruñido gutural y bajo brotó de su garganta, un gruñido que Brandon solo había oído durante el entrenamiento de detección de amenazas. «¿Qué te pasa, chico?», preguntó Hayes en voz baja, siguiendo la mirada del perro. La mirada de Scout se dirigió a la mujer elegantemente vestida y a la pequeña niña morena con un sencillo vestido de algodón que caminaban hacia el andén 14. A primera vista, parecía una escena completamente ordinaria. Pero Scout no apartó la mirada, miraba al niño, y Brandon Hayes, que había trabajado con ese perro durante 4 años, sabía una cosa: su compañero nunca se equivocaba. 7 horas antes de aquel silencioso grito de auxilio, el pequeño apartamento, bañado por el sol, olía a tortitas de arce y a una serena tranquilidad. Lorraine Clark, de 32 años, colocó un plato frente a su hija con una dulce sonrisa. La vida no era fácil. Su trabajo como empleada doméstica en casas adineradas la agotaba por completo, pero cada mañana, al ver las oscuras trenzas y los ojos brillantes de Zoe, se sentía la mujer más feliz del mundo. «Come, mi libélula, o te llevará una brisa ligera», dijo Lorraine con ternura, ajustando un mechón de cabello que se había soltado de la apretada trenza de su hija. «Mamá, ¿de verdad la señora Vance me va a dejar jugar hoy en esa sala de muñecas tan grande?», preguntó Zoe, metiéndose un trozo de tortita en la boca y metiendo las piernas debajo de la mesa. «Claro que sí, cariño, es una mujer muy amable», respondió Lorraine, sentándose frente a él con una taza de café. «Simplemente se siente muy sola. Sé más amable y considerado con ella. ¿De acuerdo? Recuerda que está sufriendo mucho». Lorraine llevaba 6 meses trabajando para Catherine Vance. Sentía verdadera lástima por aquella mujer callada y triste, que vivía en una enorme mansión silenciosa donde todo estaba demasiado limpio y perfecto, como un museo en lugar de un hogar. Lorraine sabía de la terrible tragedia ocurrida hacía justo 1 año, la muerte accidental de la única hija de Catherine, de 8 años. Desde entonces, Catherine se había vuelto aún más callada y distante, pero siempre trataba a Zoe con una ternura especial, casi dolorosa. Incluso le había acondicionado una sala de juegos en una de las muchas habitaciones, llena de juguetes caros, diciéndole a Zoe que podía ir allí cuando quisiera. 1 hora después, se encontraban ante el umbral de aquella casa grande y de aspecto frío. Catherine los recibió personalmente, algo que no siempre ocurría. Vestía un sencillo pero elegante vestido de casa y lucía una sonrisa, pero a Lorraine le parecieron extraños sus ojos, con un brillo febril. «Buenos días, Lorraine». «Hola, soy Sol», dijo con voz dulce, agachándose frente a la niña para que sus ojos quedaran a la misma altura. «¿Cómo estás hoy?» «Hola, señora Vance», respondió Zoe cortésmente, como su madre le había enseñado. «Tengo una sorpresa para ti», susurró Catherine con aire conspirador, envolviendo a la chica en una dulce nube de perfume. «Tengo algo muy importante que hacer hoy en la estación y pensé que tal vez me acompañarías. Podríamos comprarte el regalo más grande y hermoso que puedas imaginar, como agradecimiento por tu amistad».
Zoe miró a su madre con alegría. Lorraine vaciló un instante. Dejar ir a su hija sola, incluso con una mujer tan respetable, le inquietaba un poco. Pero la idea de que Zoe no se aburriría en una casa desconocida mientras ella trabajaba y que en cambio la esperaban una verdadera aventura y un regalo, disipó todas sus dudas. Además, Catherine parecía tan inspirada, casi feliz. Quizá esto la ayudaría a distraerse de su pena. «Es usted muy amable, señora Vance», dijo Lorraine con sincera gratitud. «No quiero molestarla, de verdad». «¡Ay, Lorraine! ¡Qué fastidio!», exclamó Catherine, enderezándose. Tenía las mejillas ligeramente sonrojadas por la emoción. «Será una verdadera alegría para mí. No tardaremos, seguro que estaremos de vuelta cuando te vayas. ¿Y bien, Zoe? ¿Vienes conmigo a buscar tu regalo?». La niña asintió alegremente, saltando de arriba a abajo. «De acuerdo», sonrió Lorraine, sintiendo cómo las últimas gotas de duda se disolvían en gratitud. «Pórtate bien, querida. Hazle caso a la señora Vance en todo». «Seguro que será un encanto», dijo Catherine, tomando la mano de Zoe. Su agarre era sorprendentemente firme, pero Lorraine lo atribuyó al cariño. «Nos vamos ahora mismo para evitar el tráfico». Lorraine observó a su hija, su pequeña libélula, de la mano de aquella mujer elegante, rica y tan miserable, caminar hacia el reluciente coche negro aparcado en la puerta. Se despidió con la mano y Zoe le devolvió el saludo por la ventanilla trasera. Lorraine se sentía tranquila y en paz. Confiaba en Catherine. No tenía ni idea de que aquellos ojos tristes habían estado iluminados durante mucho tiempo por la llama de un plan descabellado, ni de que aquel viaje en busca de regalos había sido un billete de ida. Se giró. Sacó sus guantes de trabajo y el cubo, lista para empezar a limpiar la casa silenciosa y vacía, sin darse cuenta de que la puerta se cerró de golpe tras ella con un chasquido ensordecedor. Una hora antes de que sonara la alarma silenciosa, el oficial Brandon Hayes y su compañero, Scout, realizaban su cuarta patrulla del turno en el vestíbulo principal de la estación Grand Union. Para Hayes, de 35 años, un hombre con la presencia de un exmilitar y una mirada tranquila y atenta, era una rutina familiar. Llevaba 10 años como policía de tránsito, los últimos 3 junto a Scout, un pastor belga malinois de 4 años. Scout caminaba a su lado, un poco por delante, con un paso suave y eficiente. No era un perro cualquiera, era un especialista altamente entrenado, un instrumento de la ley y el orden, cubierto de pelaje y músculos. Su olfato, 1000 veces más sensible que el de un humano, analizaba con precisión el complejo e invisible mosaico de olores que flotaban en el aire. Para Hayes, era simplemente el ruido, el bullicio y la mezcla de aromas del patio de comidas. Para Scout, era una vasta biblioteca de historias en constante actualización. Estaba el penetrante olor a sudor y miedo que emanaba de un joven que corría hacia la caja. Llegaba tarde al tren. Estaba el dulce aroma floral del perfume de una anciana que escudriñaba con la mirada a la multitud. Estaba saludando a alguien. Y luego estaba el fuerte olor a producto químico de limpieza, el que el conserje acababa de usar para fregar el suelo de la entrada. El explorador procesó esta información al instante, descartando lo mundano y buscando anomalías. El olor a pólvora, a ciertos productos químicos o una descarga de adrenalina asociada no con la prisa ordinaria, sino con intenciones criminales. Su vínculo era casi tácito, forjado a lo largo de cientos de horas de entrenamiento juntos, un ligero tirón de la correa en la mano de Hayes, una leve inclinación de la cabeza de Scout, un leve gemido o resoplido. Hayes entendía a su compañero sin necesidad de órdenes. Habían completado juntos cursos extenuantes, perfeccionando la obediencia, la detección de explosivos y la detención de criminales. Pero lo más importante que habían aprendido a lo largo de los años era una confianza absoluta e inquebrantable. Hayes sabía que si Scout daba la alarma, había una buena razón, incluso si todo a su alrededor parecía tranquilo y en paz. «Bueno, amigo,
Un par de horas más y será hora de ir a casa a disfrutar de una merecida cena, murmuró Hayes en voz baja, rascando al perro detrás de la oreja durante una breve parada. Scout movió la cola en respuesta, pero su mirada permaneció fija en la multitud. Siempre estaba de servicio. Hayes vestía un uniforme azul oscuro reglamentario y un chaleco antibalas. En su cinturón llevaba el equipo habitual: una funda para pistola, una radio, esposas y cargadores de repuesto. Todo esto le infundía confianza, pero su verdadera fortaleza residía en su compañero de pelo largo que caminaba a su lado. Scout también iba equipado. Llevaba un chaleco especial con letras reflectantes brillantes que decían Policía K9 y un asa resistente en la espalda que permitía a la gente sujetar al perro en situaciones de tensión. Se detuvieron junto a una gran columna, observando el interminable flujo de gente. Hayes reflexionó sobre lo fácil que era perderse entre tanta multitud, lo fácil que era cometer un delito y desaparecer en ese hormiguero humano. Su trabajo consistía precisamente en estar allí para evitar tales cosas. Ser los ojos, los oídos y, en el caso de Scout, la nariz de la ley donde la persona común solo ve caos. Scout se puso tenso de repente. Con las orejas erguidas, giró la cabeza hacia las taquillas, dilatando las fosas nasales. Hayes se enderezó de inmediato, llevándose la mano a la cintura. «¿Qué pasa, chico?», preguntó en voz baja. El perro dio unos pasos hacia adelante, tirando de la correa, pero luego se relajó un poco. Falsa alarma. Uno de los excursionistas simplemente había traído demasiada salchicha ahumada en una bolsa grande, y el olor le había resultado sospechoso al perro por un instante. Scout miró a su dueño con gesto de disculpa y Hayes le sonrió con ánimo. «Está bien, ponte a trabajar», dijo, y siguieron su camino. Para ellos era un día perfectamente normal, un día repleto de miles de observaciones fugaces, vigilancia constante y la silenciosa y duradera conexión entre un hombre y su fiel perro. Aún no sabían que muy pronto su patrulla rutinaria se vería interrumpida y que el instinto de uno de ellos se convertiría en la única esperanza para una niña en apuros. Simplemente cumplieron con su deber, caminando con paso firme sobre el resonante suelo de mármol de la estación. 2 compañeros, 2 soldados en su puesto, preparados para lo que les deparara aquel día ruidoso, ajetreado y misterioso. El gruñido gutural y bajo de Scout apenas se oía entre el ensordecedor ruido de la estación de tren, pero para Brandon Hayes sonó más fuerte que un disparo. No era el sonido que hacía su compañero al ver un gato u otro perro. Era una señal de amenaza, perfeccionada instintivamente tras cientos de horas de entrenamiento. Instintivamente, Hayes dio un ligero tirón a la correa, emitiendo una orden corta y firme. «Aquí vamos, Scout», dijo con voz firme, pero tranquila, indicando que se esperaba que el perro obedeciera sin rechistar. Scout no reaccionó. Era insólito. Ni siquiera giró la cabeza. Su cuerpo era un cordón tenso, con las 4 patas clavadas al suelo de mármol. La orden, junto, le resultaba tan natural como respirar, pero ahora la ignoraba por completo. Todo su ser, cada músculo, cada nervio, estaba concentrado en la pareja que se retiraba. Una mujer con un abrigo caro y una niña pequeña, a punto de ser engullida por la multitud. Caminaban hacia el arco que daba acceso al andén 14. «Oh, explorador, adelante», repitió Hayes, esta vez con más severidad, poniendo en su voz el tono autoritario de una orden. El perro dio un paso vacilante y resbaladizo, pero enseguida se quedó paralizado, con la mirada fija en el niño. Algo andaba mal, muy mal. La confianza en los instintos de su compañero, afinados durante años de servicio conjunto, obligó a Hayes a descartar la idea de una simple terquedad o enfermedad canina. Dejó de tirar de la correa y empezó a observar. Observar de verdad como le habían enseñado en la academia. No solo ver, sino observar y analizar. Al principio, vio lo que cualquier transeúnte habría visto. Una mujer bien vestida que llevaba a un niño de la mano,
Una escena que se repetía miles de veces al día en esa estación. Quizá una madre, quizá una tía o una abuela, pero ahora, a medida que el instinto de su perro iluminaba la escena con un destello rojo de alarma, esa imagen simple y cotidiana comenzó a desintegrarse en multitud de detalles inquietantes y contradictorios. Lo primero que me llamó la atención fue su ropa. La mujer llevaba un elegante abrigo de cachemir color café, zapatos de tacón bajo, de piel de marca y un bolso de una marca reconocida. Parecía recién salida de una revista de moda o dirigiéndose a una reunión de negocios en un restaurante de lujo. La chica, en cambio, llevaba un sencillo vestido estampado de flores, claramente usado, aunque limpio, y unas sandalias blancas desgastadas, totalmente inadecuadas para un viaje largo en coche. El contraste era demasiado marcado. No parecía una diferencia de gustos. Era como si dos piezas de rompecabezas distintas hubieran sido ensambladas a la fuerza para formar un todo. Lo segundo fue la mano. La mujer no solo sostenía la mano de la niña, le apretaba la muñeca con fuerza. Sus dedos se clavaban en la mano de la pequeña con tal intensidad que sus nudillos se pusieron blancos. No era un agarre de apoyo, sino de sujeción, un agarre de control. La mano de la niña, por el contrario, estaba tensa, con los dedos extendidos, como si instintivamente intentara liberarse, pero no se atreviera o le faltara fuerza. Amigos, la historia continúa. Disfruten, cuéntenos desde dónde nos ven y suscríbanse al canal. En tercer lugar, y lo más importante, estaba el rostro de la niña. Zoe no miraba a su alrededor con curiosidad, como hacen todos los niños de su edad en un lugar tan ruidoso e interesante como una estación de tren. Su mirada estaba fija al frente, su rostro anormalmente pálido e inexpresivo como el de una muñeca de porcelana. Y en sus ojos, cuando giró la cabeza hacia él por una fracción de segundo, Hayes vio un miedo adulto, atormentado. No era un capricho, ni resentimiento hacia su madre por no comprarle dulces. Era el terror silencioso y primigenio de una criatura atrapada. La mujer, Catherine Vance, le decía algo a la chica, inclinando hacia ella su cabeza perfectamente peinada. Sus labios se estiraban en una sonrisa, pero era falsa, no llegaba a sus ojos, parecía una máscara puesta en escena para cientos de espectadores invisibles entre la multitud. Cada detalle, captado por su ojo entrenado, formaba una imagen más amplia que llenaba al experimentado policía de una fría y gélida ansiedad. No sabía qué ocurría exactamente, pero su instinto profesional, agudizado por la reacción frenética de Scout, le gritaba que había presenciado algo muy grave. Podría haber sido una simple disputa familiar, o podría haber sido algo muchísimo peor. Scout volvió a gruñir suavemente y esta vez Hayes le puso la palma de la mano sobre el lomo, apretando ligeramente, como diciendo: «Ya veo, entiendo, estamos trabajando». El perro enmudeció de inmediato, pero no se relajó lo más mínimo, continuando vigilando a su objetivo como un depredador a su presa. La pareja casi había llegado al arco que conducía a los andenes. Unos pasos más y los perderían de vista. Había que tomar una decisión y había que tomarla de inmediato. La demora podría ser demasiado costosa. Dejando de lado toda duda y los protocolos que requerían razones más convincentes para intervenir, Brandon Hayes confió en lo más importante, los instintos de su compañero y los suyos. Se irguió, se ajustó la gorra y caminó con paso decidido hacia ellos. «Ishi, un momento, señora», dijo alto y claro. Su voz se oyó fácilmente por encima del bullicio de la multitud, lo que provocó que la mujer se sobresaltara y se girara. «Agente Hayes, policía de tránsito, control rutinario». Mientras el oficial Hayes tomaba su fatídica decisión en la estación Grand Union, a decenas de kilómetros de distancia, en el silencio aséptico de una lujosa mansión, Lorraine Clark terminaba su trabajo. Lavó lo último del suelo,
pulió los pomos de plata de las puertas hasta que brillaron y colocó con cuidado los productos de limpieza en un cubo. El reloj de la pared de la cocina marcaba las 3:45. Era hora de irse a casa. Catherine y Zoe debían regresar en cualquier momento como habían prometido. Lorraine se sentó en una silla de la cocina y sacó el móvil. Ni una sola llamada perdida, ni un solo mensaje. Normalmente, Catherine, una mujer puntual hasta el último detalle, siempre avisaba si iba a llegar tarde. Una leve preocupación, casi imperceptible, empezó a crecer en su interior. Lorraine la apartó. Nunca se sabe. La estación siempre está a tope. Podrían simplemente perder la noción del tiempo. Decidió subir para asegurarse de que la habitación de juegos de Zoe estuviera en orden. Al entrar en la luminosa y espaciosa habitación, se quedó paralizada. Todo estaba impecablemente limpio, al igual que el resto de la casa. Pero algo no encajaba. El ambiente se sentía vacío y extraño. Lorraine echó un vistazo a las estanterías llenas de muñecas caras y al gran castillo de madera. Su mirada se detuvo en un espacio vacío de la cómoda. Allí siempre había un viejo osito de peluche, algo desgastado, que Zoe traía de casa, su juguete favorito, su talismán. El osito ya no estaba. El corazón de Lorraine empezó a latir más rápido. Se acercó al pequeño armario infantil que Catherine había comprado especialmente para la ropa de Zoe. Lorraine abrió la puerta. El armario estaba vacío. No solo había desaparecido la blusa de repuesto que Lorraine siempre guardaba por si acaso, sino también varios dibujos de Zoe que había colgado en la parte interior de la puerta. La preocupación se convirtió en alarma. Lorraine sacó de nuevo su teléfono y marcó el número de Catherine Vance. Los largos pitidos dieron paso a la voz mecánica de la operadora. ¿El dispositivo del abonado está apagado o fuera de servicio? ¿Apagado?, susurró Lorrea, mirando el teléfono como si pudiera explicarle algo. Catherine nunca apagaba el teléfono, nunca. La ansiedad se transformó en un miedo helado y paralizante. Bajó corriendo las escaleras, sus pasos resonando con fuerza en la casa vacía. Salió al porche y miró hacia la calle desierta, iluminada por el sol. Ningún coche negro, ninguna figura familiar, solo silencio y el susurro de las hojas. Fueron a la estación. Un único pensamiento me cruzó la mente. ¿Por qué fueron a la estación? A comprar un regalo. ¿Qué clase de regalo se puede comprar en horas? Los recuerdos de aquella mañana adquirieron de repente un matiz distinto, siniestro, el brillo febril en los ojos de Catherine, su agarre demasiado fuerte, su prisa. Todo aquello había parecido mera excentricidad y soledad aquella mañana. Ahora, esos detalles conformaban una imagen aterradora. El pánico le oprimía la garganta, dificultándole la respiración. Marcó el número de Catherine una y otra vez, pero el resultado fue el mismo. Le temblaban tanto las manos que apenas podía pulsar los botones. No sabía qué hacer, a dónde correr, a quién llamar. Y entonces, como un faro de salvación en un mar embravecido de desesperación, recordó los servicios de emergencia. Con dedo tembloroso marcó 3 números. 911. 911. ¿Qué ocurre?, respondió una voz femenina tranquila. Mi hija ha desaparecido, gritó Lorraine, con la voz quebrada por un sollozo. Se llama Zoe Clark y tiene 8 años. Mi jefa, Catherine Vance, se la llevó. Fueron a la estación Grand Union hace unas horas y ahora su teléfono está apagado y no han regresado. Dios mío, creo que la ha secuestrado. Su voz era una mezcla de horror, incredulidad y una súplica desesperada de ayuda. La operadora, al otro lado de la línea, comenzó a hacerle preguntas de seguimiento, pero Lorraine apenas podía oírlas. Miró fijamente la calle vacía y lo único que pudo ver fue el rostro sonriente de su pequeña, alejándose en un coche negro hacia lo desconocido.
La voz del agente Brandon Hayes era tranquila y serena, pero lo suficientemente potente como para atravesar el bullicio de la comisaría como un cuchillo afilado. Catherine Vance se giró sobresaltada. Su rostro, que hacía un instante sonreía amablemente a Zoe, se congeló en una expresión fría e inquisitiva. Observó a la gente y a su perro con una mirada que denotaba la irritación y la arrogancia de quien no estaba acostumbrado a que lo molestaran por nimiedades. «¿Disculpe?», preguntó. Su tono era cortés, pero con un toque gélido que debería haber puesto inmediatamente al empleado en su sitio. «Todo está perfectamente bien, agente. Tenemos prisa por coger el tren». «Un momento, señora», repitió Hayes, dando un paso más cerca, pero manteniendo deliberadamente una distancia respetuosa para no provocar una agresión. Scout, percibiendo la tensión en la voz de su amo, se sentó en silencio a su lado, una estatua de músculos y pelaje. Su mirada, sin embargo, permaneció fija en la chica. «Agente Hayes, policía de tránsito», realizando un control de seguridad de rutina. Catherine Vance lo miró con desdén, como si no fuera un agente de la ley, sino un vendedor ambulante insistente. Instintivamente acercó a Zoe, casi ocultándola tras su costoso abrigo de cachemir. El gesto, que podría haber parecido protector, resultó más bien posesivo, como si temiera que alguien le arrebatara algo valioso. «¿La cuenta?», preguntó, esforzándose por ocultar su indignación. «Escuchen, llegamos tarde. Nuestro tren sale del andén 14 en 10 minutos. No tenemos tiempo para sus cuentas». «Solo tardaré un momento», respondió Hayes con calma. Su compostura profesional, forjada a lo largo de los años, era impenetrable. Ignoró deliberadamente su tono y dirigió la mirada a la chica. Zoe permanecía pegada a la mujer, mirando fijamente el reluciente suelo de mármol. Temblaba visiblemente a pesar del calor sofocante en el vestíbulo de la estación. «¿Cuál es su nombre, señora?» «Catherine Vance», espetó, como si le estuviera haciendo un gran favor. «Y esta es mi hija, Chloe. Ahora, si no le importa, nos vamos». «¿Chloe?». Hayes sonrió dulcemente, dirigiéndose directamente a la chica, intentando establecer contacto, superar la barrera de la mujer. «Es un nombre precioso. ¿Cuántos años tienes, Chloe?». Zoe no levantó la vista, solo apretó con más fuerza el dobladillo del vestido de Catherine. Su silencio era más elocuente que cualquier grito. «Es muy tímida al hablar con desconocido», interrumpió Catherine rápidamente, con la voz un poco más aguda y débil, delatando un nerviosismo oculto. «Tiene 8 años. Vamos a visitar a su abuela. Tiene muchas ganas». Hayes asintió lentamente con un rostro amable y relajado, pero por dentro todos sus instintos le advertían. Que una madre respondiera una pregunta tan simple a un niño de 8 años era la primera señal de alarma. Los niños de esa edad, incluso los más tímidos, suelen decir su edad con orgullo, mostrando los dedos. «Lo entiendo», dijo continuando su discurso. «Cualquier cosa puede pasar. ¿A dónde se dirige, señora Vance?». «Riverside», respondió sin dudar. El nombre de la ciudad sonaba memorizado, como la respuesta de un examen. «Excelente. Solo para que conste en acta, ¿podría facilitarnos la fecha de nacimiento completa de su hija? Es un trámite habitual». Hubo una pausa, duró apenas un segundo, tal vez 2, pero en el tenso silencio que reinaba entre ellos pareció una eternidad. Los ojos de Catherine se desviaron un instante, como si intentara descifrar la respuesta en una pista invisible escrita en la pared de la estación. Esa breve vacilación bastó para afianzar las sospechas de Hayes. 12 de marzo, dijo finalmente. 12 de marzo de 2017. Oficial, realmente no entiendo el motivo de este interrogatorio. Nos está deteniendo sin ninguna razón. Esto parece persecución». «Esto no es un interrogatorio, señora. Es el procedimiento habitual», replicó Hayes con calma, sintiendo cómo la adrenalina comenzaba a fluir. Volvió a mirar a Zoe. «Chloe, ¿te gusta viajar en tren? Quizás te gusta mirar por la ventana».
La niña guardó silencio. Sus hombros temblaron levemente. Hayes notó cómo los dedos de Catherine, apoyados en el hombro de la niña, se apretaban. Era una advertencia, una orden silenciosa de guardar silencio. Y esta orden fue comprendida no solo por la niña, sino también por el experimentado policía. Comprendió que debía aislarlos de las miradas indiscretas de la multitud. «Mira, tenemos las entradas», dijo Catherine, metiendo la mano en su bolso caro con movimientos bruscos, casi convulsivos. «Sí, puedo enseñártelas. Somos ciudadanos respetuosos de la ley y no voy a permitir que nos trates como delincuentes». «No será necesario, señora Vance», interrumpió Hayes, adoptando un tono más formal y severo. Dejó de lado su amabilidad. «Sin embargo, últimamente ha habido varios malentendidos. Le agradecería mucho que usted y su hija me acompañaran a la comisaría de la Policía de Tránsito. Está aquí mismo, a un paso. Solo aclararemos algunos detalles en nuestro sistema y luego podrá tomar su tren». Un pánico puro y sin disimular brilló en los ojos de Catherine, pero inmediatamente lo ocultó tras una nueva oleada de indignación fingida. «No voy a ninguna parte contigo. No tienes derecho. Esto es indignante. Me quejaré con tus superiores. ¿Cuál es tu apellido?» «Hayes». «Lo recordaré». Su voz se elevó, casi convirtiéndose en un grito, atrayendo la atención de los transeúntes. Varias personas aminoraron el paso, observando con curiosidad la escena. Esto era precisamente lo que Hayes había querido evitar, pero ahora no tenía otra opción. No podía dejarlos escapar, no después de lo que había visto en los ojos de aquella niña, ni después de la reacción histérica de la mujer. «Señora, puede venir conmigo voluntariamente o me veré obligado a considerar esto como desobediencia a una orden legítima de un agente de policía en servicio», dijo con una voz tranquila y fría que no dejaba lugar a dudas sobre sus intenciones. «La decisión es suya, pero tenga en cuenta que de todas formas entraremos en esa oficina». Hizo una señal casi imperceptible con la mano a un compañero patrullero que vio a 10 metros de distancia. El patrullero lo entendió sin palabras y comenzó a avanzar lenta y sigilosamente hacia ellos, cortándoles cualquier vía de escape. Catherine Vance se dio cuenta de que estaba atrapada. Su rostro palideció bajo una capa de maquillaje caro. Dirigió una mirada angustiada a Zoe, luego a Hayes y finalmente a su silencioso pero amenazante compañero, un perro cuyos ojos inteligentes y penetrantes no la apartaban de la vista. Tras una conversación titubeante con la operadora del 911, quien le aseguró que la policía ya se encontraba en la mansión Vance y que la descripción había sido transmitida a la patrulla, Lorraine sintió que el suelo se movía bajo sus pies. Se apoyó contra la fría pared del pasillo, temblando. Su mente se negaba a aceptar la realidad de lo que estaba sucediendo. Catherine Vance, una mujer tranquila, triste y bondadosa, había secuestrado a su hija. Parecía una pesadilla, una auténtica pesadilla. Pero la sala de juegos vacía y el teléfono desconectado eran pruebas irrefutables. El pánico amenazaba con engullirla por completo, convirtiéndola en un bulto indefenso y sollozante. Pero entre la bruma del terror, un pensamiento claro, un faro de esperanza, se abrió paso. Papá. Necesitaba llamar a papá. Con dedos temblorosos buscó a Papa Gunny en sus contactos y pulsó el botón de llamada. James Gunny Carter, un veterano de la infantería de Marina de 65 años, contestó al primer tono, como siempre. «Lorry, ¿qué ha pasado?» Su voz era como siempre, tranquila y un poco ronca. «Papá». Su voz se quebró, convirtiéndose en un susurro ahogado. «Papá, Zoe, se la llevaron». «¿Qué quieres decir con secuestrada?» «Cálmate, hija, respira y habla con claridad». No había rastro de pánico en su voz, solo la serenidad de un hombre acostumbrado a las situaciones de crisis. Lorraine respiró hondo con un estremecimiento, tratando de controlarse. «La señora Vance la recogió esta mañana. Dijo que iban a la estación de tren a comprar un regalo. Todavía no han regresado.
Tiene el teléfono apagado y faltan las cosas de Zoe en la sala de juegos. Yo acabo de llamar al 911. Dijeron... Espera, la interrumpió Gani bruscamente. ¿La estación de tren? ¿Qué estación de tren? Central Grand Union, sollozó Lorraine. Durante varios segundos, un pesado silencio reinó al otro lado de la línea. Lorraine solo podía oír su propia respiración entrecortada. Cuando su padre volvió a hablar, su voz había cambiado. La calma había desaparecido, reemplazada por una energía gélida e intensamente concentrada. No era la voz de un padre amoroso, sino la de Gani, un sargento mayor que había dedicado 25 años de su vida al ejército. Lorrie, escúchame con mucha atención. No te asustes, ¿me entiendes? Sí, susurró. Ya voy, llego en 15 minutos. Iremos a la comisaría. No cuelgues. Quédate en la línea. Cuando llegue la policía, diles lo mismo, claramente y sin lágrimas. Describe la ropa que llevaba Zoe. Describe a esta mujer, Catherine Vance. Describe su coche. ¿Recuerdas la matrícula? No sé. Negro, grande, brillante. De acuerdo, no importa. Lo principal es la descripción. Zoe llevaba un vestido de algodón con flores amarillas y sandalias blancas. ¿Correcto? Sí, papá. ¿De dónde eres? La vi esta mañana cuando fui a comprar el periódico. Escucha bien. Debes decirles que la mujer podría tener billetes de tren. Es crucial. Deben contactar inmediatamente con la policía de transporte de la estación. Enseguida. ¿Me entiendes, Lorraine? Entendido, papá. De acuerdo, ahora respira, solo respira. Ya estoy en el coche. Lorraine oyó arrancar el motor de la vieja camioneta de su padre al otro lado de la línea. El sonido de ese motor, tan familiar y querido, la tranquilizó como ningún otro. El pánico se desvaneció, reemplazado por una determinación inquebrantable. Su padre tenía la situación bajo control. El sargento estaba al volante. Y eso significaba que quienquiera que se hubiera atrevido a llevarse a su nieta estaba en serios problemas. Seguía muerta de miedo, pero ya no estaba sola. Ahora, el viejo soldado la protegía y lucharía por la que más amaba. La oficina de la policía de transporte contrastaba enormemente con el bullicioso y luminoso vestíbulo principal de la estación. La pequeña habitación, sin ventanas y con las paredes pintadas de un beige reglamentario, olía a desinfectante y papel. El único mobiliario consistía en una sencilla mesa metálica y unas pocas sillas duras. La decoración era deliberadamente neutra, diseñada para que nada distrajera la conversación. El agente Hayes acompañó a Catherine Vance y Zoe al interior, indicándoles con cortesía pero con firmeza que tomaran asiento. Su compañero, que había llegado justo cuando terminaba su discusión en el pasillo, permaneció de guardia frente a la puerta. «Por favor, tomen asiento», dijo Hayes, recuperando su tono tranquilo y profesional. Como ya les comenté, solo tardaremos un par de minutos. Ha habido un pequeño fallo en nuestro sistema y necesitamos confirmar manualmente la identidad de algunos pasajeros. Es un mero trámite. Catherine Vance estaba sentada al borde de la silla, con la espalda perfectamente recta y el rostro congelado en una expresión de dignidad ofendida. Sujetaba a Zoe con fuerza por el hombro, impidiéndole moverse un ápice. Zoe estaba sentada a su lado, encogida, intentando hacerse lo más pequeña y discreta posible. Scout, tras recibir la orden de Hayes de quedarse quieto, se tumbó a los pies de Zoe. No mostró agresividad, su postura era relajada, pero se colocó astutamente entre la niña y la puerta, bloqueando así la única salida. Permaneció inmóvil, con el hocico apoyado en las patas, pero sus ojos inteligentes seguían cada movimiento de Catherine Vance. «Entonces, señora Vance», dijo Hayes, sentándose frente a ella y abriendo su libreta de oficina. «Su hija, Chloe, fecha de nacimiento, 12 de marzo de 2017, ¿correcto?» «Sí, ya te lo dije», dijo Catherine entre dientes. «Genial. ¿Cómo se llama su profesor? Necesitamos un contacto en el colegio». Esta simple pregunta pilló a Catherine desprevenida. Sus ojos volvieron a recorrer el lugar.
Abrió la boca para responder, pero no le salieron las palabras. La máscara de confianza y arrogancia empezó a mostrar sus primeras grietas, apenas perceptibles. Ella ahora recibe educación en casa, dijo finalmente. Su salud es delicada. Sí, entiendo, asintió Hayes, anotando algo en su cuaderno, aunque en realidad no escribía nada. La salud es sin duda lo más importante. ¿Cuál es la comida favorita de Chloe? ¿Qué es lo que más le gusta cuando le cocinas para cenar? La pregunta era aún más sencilla, incluso más inocua, pero para Catherine fue como un rayo. Cualquier madre la habría respondido sin pensarlo. Macarrones con queso, nuggets de pollo, pizza, tortitas. Pero Catherine permaneció en silencio, pálida como la muerte. Miró a Hayes con un odio apenas disimulado, dándose cuenta de que la había acorralado con preguntas que no podía ni quería responder. «Oh, ¿qué tiene que ver esto con un control de seguridad?». Su voz temblaba de rabia. «Esta es mi vida privada. No tienes derecho a hacer esas preguntas». «Sí, señora, si tengo motivos para creer que el bienestar de la niña está en peligro». El tono de Hayes se endureció. «Y el silencio y el miedo de esta niña son motivos muy serios para ello». Dirigió la mirada hacia Zoe. La chica estaba sentada con la cabeza tan gacha que la barbilla casi le tocaba el pecho. Hayes vio una lágrima rodar por su mejilla y caer sobre su vestido de algodón. En ese preciso instante, un crujido provino de la radio que Hayes llevaba en el cinturón, seguido de la voz del operador. «Todas las patrullas del sector Grand Union. Hemos recibido un aviso de posible secuestro de una menor. Se trata de Zoe Clark, de 8 años, afroamericana. Vestía un vestido de flores y sandalias blancas. La presunta secuestradora es una mujer blanca de 45 años llamada Catherine Vance. Podrían encontrarse dentro de la comisaría. Repito, el nombre Zoe Clark resonó con una fuerza ensordecedora en la pequeña habitación. Catherine Vance se estremeció como si la hubieran golpeado. Su rostro se contorsionó, la máscara se hizo añicos, dejando al descubierto la desesperación y la locura. Hayes levantó lentamente la vista de su cuaderno y la miró fijamente. No dijo nada. Las palabras ya no eran necesarias. Todo había terminado. Parte 9. Justo cuando las últimas palabras del operador se desvanecieron en el ensordecedor silencio de la oficina, la puerta se abrió de golpe con tal fuerza que impactó contra la pared. Lorraine Clark estaba allí, con el rostro contorsionado entre el horror y la esperanza. Su padre, James Gunnis o Carter, la dominaba como una roca impenetrable, y junto a ellos se encontraba el segundo oficial, quien evidentemente los había guiado hasta allí. La mirada de Lorraine recorrió la habitación frenéticamente hasta que encontró lo que buscaba, un único punto en todo el universo: su hija. Zoe. Aquel grito no fueron solo palabras, lo contenía todo. 7 horas de angustiosa incertidumbre, miedo, desesperación, el amor de una madre y un alivio infinito. Recorrió la pequeña habitación, disipando el tenso silencio a su paso. Lorraine, apartando al oficial que la acompañaba, corrió hacia adelante. No vio a Hayes, ni a Scout, ni a la petrificada Catherine Vance. Solo vio a su pequeña. Para Zoya, ese grito fue la señal que rompió las gélidas cadenas del miedo que la habían aprisionado durante horas. Alzó la cabeza y sus enormes ojos, llenos de lágrimas, se encontraron con los de su madre. «Madre». Se levantó de un salto de la silla y corrió hacia ella. Chocaron en el centro de la habitación. Lorraine cayó de rodillas, abrazando a su hija con tanta fuerza como si quisiera volver a integrarla a sí misma, protegerla, donde nadie pudiera hacerle daño jamás. Besó su cabello, sus mejillas, su frente, susurrándole palabras ininteligibles de amor y consuelo, mientras las lágrimas corrían por su rostro, mezclándose con las de su hija. Zoe se aferró a la chaqueta de su madre con sus manitas, su cuerpecito temblando por los sollozos que había contenido durante tanto tiempo. Todo el horror, todo el dolor de aquel día interminable, por fin encontró alivio en el abrazo protector de su madre.
Mientras madre e hija estaban absortas en su reencuentro, el sargento Carter permaneció inmóvil. Siguió a Lorraine al interior de la habitación, pero se detuvo en el umbral. Su mirada de veterano soldado captó la situación en una fracción de segundo. Vio a su nieta llorando, sana y salva. Eso era lo único que importaba. Vio a su hija encontrando por fin a su hijo. Vio a una mujer de un pálido cadavérico con un abrigo caro, el enemigo, y vio al oficial Hayes y a su perro, aliados que habían cumplido con su deber. Caminó lentamente hacia adelante, sus viejas botas militares sin hacer ruido sobre el linóleo. Se detuvo a unos pasos de su familia. Lorraine seguía sin soltar a Zoe, acunándola en su regazo. El sargento se agachó junto a ellas, su rostro adusto y serio suavizándose. Colocó su mano ancha y callosa sobre la cabeza de su nieta. Zoe alzó su rostro bañado en lágrimas hacia él. Entonces Gunny la miró fijamente a los ojos y su voz, tranquila y clara, sonó como una orden en el patio de armas. Charlie 5 dijo la frase en clave, su contraseña secreta. «Informa de la situación, soldado». Entre sollozos, Zoe respiró hondo, con dificultad. Tal como él le había enseñado, miró a su abuelo con una mirada aún teñida de miedo, pero que también había adquirido la serenidad de soldado que conocía desde niña. «La situación es hostil», exclamó, y su voz, aunque temblorosa, resonó sorprendentemente fuerte y clara. Misión cumplida. Esperaba refuerzos. Al oír esto, Gunny asintió, y un orgullo inmenso brilló en sus ojos. Lo había logrado. Su pequeña, su soldado diminuta, había sobrevivido. Aquel extraño e incomprensible diálogo fue la gota que colmó el vaso para Catherine Vance. Toda su realidad cuidadosamente construida, en la que aquella niña era su hija perdida, Chloe, se derrumbó en un instante. Aquel lenguaje secreto, aquel vínculo invisible entre abuelo y nieta, era la prueba de que se había entrometido en la vida de otra persona, en la familia de otra persona, donde no tenía cabida. Su rostro se contrajo de un dolor insoportable. Se lo cubrió con las manos y un grito terrible y desgarrador brotó de su pecho. No era un grito de rabia ni de indignación. Era un grito de pura y absoluta tristeza. «¡Chloe!», sollozó meciéndose en su silla. «Ay, mi querida, mi pequeña Chloe, perdóname, perdona a tu madre». Gritaba una y otra vez el nombre de su hija muerta, y en ese grito se reflejaba todo el dolor de una mujer que había perdido lo más preciado para ella hacía un año. Ya no veía a la policía ni a ningún otro familiar. Estaba allí, en su propio infierno, llorando la pérdida que la había enloquecido. El agente Hayes, que hasta entonces había estado observando la escena en silencio, le hizo una señal a su compañero. Era hora de actuar. En ese instante, Scout, que había permanecido inmóvil todo el tiempo, se puso de pie. No gruñó ni mostró agresividad alguna hacia la mujer herida. En cambio, caminó lentamente hacia Zoe, que seguía sentada en el regazo de su madre. Acarició su manita, con su hocico cálido y húmedo, y luego apoyó suavemente su pesada cabeza en el regazo de ella, justo encima del de su madre. Sus grandes ojos marrones la miraron con infinita bondad y compasión. Era su propia señal silenciosa, una señal de que la pelea había terminado. El peligro había pasado. Ahora ella podía ser simplemente una niña pequeña. El desgarrador lamento de Catherine Vance, lleno de dolor por la muerte de su hija, resonó en el aire cargado de la celda para luego desvanecerse, reemplazado por sollozos silenciosos y convulsivos. La máscara de una mujer elegante y serena se desvaneció, dejando al descubierto un ser destrozado y afligido. En ese instante, el desenlace llegó con rapidez, siguiendo un protocolo preciso e implacable que no contempla las tragedias humanas. El agente Brandon Hayes, que hasta entonces se había limitado a observar el drama familiar, retomó de inmediato su papel como agente de la ley.
Hizo un gesto breve, casi imperceptible, a su compañero que estaba junto a la puerta. Asintió y entró, seguido por una agente de baja estatura, con el pelo recogido en un moño apretado y una expresión serena y compasiva. Fue ella quien se acercó a Catherine Vance, que sollozaba. «Señora Vance», dijo en voz baja, pero sin dudar, «me llamo agente Sánchez. Tiene que venir con nosotros. Por favor, póngase de pie». Catherine parecía no oírla. Se balanceaba en su silla, cubriéndose el rostro con las manos, y susurró un solo nombre. «Chloe, mi Chloe». Estaba completamente absorta en su propio mundo, donde no había policía ni chica extraña, solo su insoportable e interminable pérdida. La agente Sánchez le puso la mano en el hombro. «Catherine», repitió, usando su nombre deliberadamente para romper la bruma de la locura. «Por favor, levántese, ahora». La mujer, lentamente, como en un sueño, bajó los brazos. Sus ojos, inexpresivos, estaban rojos e hinchados de tanto llorar. Miró al agente Sánchez, pero parecía que él veía a otra persona. Sin oponer resistencia, como una muñeca rota, se dejó levantar de la silla. Hayes se acercó desde el otro lado. No miró a Catherine. Su mirada estaba fija en un punto de la pared mientras leía con voz monótona y mecánica las palabras que había oído y pronunciado cientos de veces. «Catherine Vance, queda usted detenida bajo sospecha de secuestro de una menor. Tiene derecho a guardar silencio. Todo lo que diga podrá ser usado en su contra en el juicio. Tiene derecho a un abogado. Si no puede pagarlo, el Estado le proporcionará uno. ¿Entiende sus derechos?». Catherine no respondió. Se limitó a asentir débilmente, con la mirada perdida en el vacío. Las esposas se cerraron de golpe sobre sus delgadas muñecas, con las uñas perfectamente cuidadas. El sonido resonó ensordecedor en la pequeña habitación. El oficial Sánchez la condujo suavemente hacia la salida, sujetándola del codo. Al pasar junto a la familia Clark, Catherine se detuvo un instante. Su mirada vacía se fijó en Zoe, que seguía sentada en el regazo de su madre. No había malicia ni odio en sus ojos, solo una tristeza profunda e insondable. «Te pareces muchísimo a ella», susurró casi inaudiblemente. «Mi Chloe». Luego se la llevaron y la puerta se cerró tras ella, separando su tragedia de la alegría y el alivio que reinaban en el otro rincón de la habitación. En ese preciso instante, 2 paramédicos con uniformes azules entraron en la habitación cargando una gran maleta roja. «La policía nos llamó para que examináramos al niño», dijo con tono profesional el mayor de ellos, un hombre de mediana edad con ojos cansados. Al oír esto, Lorraine instintivamente apretó aún más fuerte a Zoe, como si temiera que esos hombres uniformados intentaran llevársela también. «Está bien», gritó Cassie. «No la toques». «Mamá, tranquila», intervino Gunny, poniendo una mano en el hombro de su hija. «Es el protocolo habitual, Lorrie. Tienen que asegurarse de que Zoe esté bien. Solo la revisarán, eso es todo». El paramédico asintió comprensivamente. «Por supuesto, señora, no le haremos daño. Solo queremos comprobar su pulso, su presión arterial y ver si está deshidratada o en estado de shock. ¿Puedo, querida?», dijo dirigiéndose a Zoe, intentando hablar con la mayor delicadeza posible. Zoe, con el rostro oculto en el hombro de su madre, la abrazó con más fuerza. De pronto, sintió un tacto cálido y familiar. Scout, que había estado a su lado todo el tiempo, le acarició la mano con el hocico. La niña lo miró, luego al paramédico y después a su abuelo. Gunny asintió con ánimo. «De acuerdo», susurró tan bajo que apenas se la pudo oír. Lorraine aflojó un poco el agarre, permitiendo que el paramédico tomara suavemente la muñeca de Zoe para sentirle el pulso. El segundo paramédico ya estaba colocando un tensiómetro sobre la mesa. Mientras se realizaba la exploración, otra mujer entró en la habitación. Vestía ropa sencilla de civil, pantalones y un suéter, y llevaba una carpeta. Su rostro era amable y tranquilo, y sus movimientos suaves y pausados. «Buenas tardes», dijo en voz baja.
dirigiéndose a todos a la vez. Me llamo Sarah Jenkins y trabajo en servicios sociales. Agente Hayes, gracias por llamarme. Hayes, que acababa de terminar de rellenar el informe inicial de detención, asintió con la cabeza hacia ella. Sarah, gracias por venir tan rápido. Esta es Zoe Clark, su madre Lorraine y su abuelo, el señor Carter. Sarah Jenkins se sentó en una silla a la altura de Lorraine y Zoe, pero a una distancia respetuosa. No miró directamente a la chica, dándole su espacio. Lorraine, entiendo que has pasado por mucho, comenzó con voz suave y tranquilizadora. Estoy aquí para ayudarte. Mi trabajo es asegurarme de que Zoe esté bien y de que tu familia tenga todo el apoyo que necesita. Sé que tienes muchísimas preguntas y haré todo lo posible por responderlas todas. Lorraine la miró entre lágrimas. ¿No me la quitarán? Ese era el principal temor que aún habitaba en su corazón. No, por supuesto que no, respondió Sarah con firmeza. Zoe se irá a casa contigo, con su familia. El protocolo me exige hablar con ella, pero no ahora. Ahora mismo, lo único que necesita es tranquilidad y estar contigo. Podemos organizar una reunión mañana, en un ambiente cómodo, quizá en tu casa. Necesitaremos saber con exactitud qué sucedió, pero eso lo veremos después. Ahora mismo, tu hija es lo más importante. En ese momento, el paramédico terminó el examen. La niña se encuentra bien físicamente, informó. Su pulso está ligeramente elevado, su presión arterial es normal, no hay signos de violencia, está levemente deshidratada, necesita beber más agua, pero en general no presenta lesiones físicas. Su estado emocional está fuera de nuestro control, pero es evidente que la niña está bajo un estrés considerable. Recomendamos reposo y observación, no requiere hospitalización. Gracias, asintió Hayes. Los paramédicos recogieron su equipo y salieron de esa habitación tan silenciosamente como habían llegado. Ahora, toda la atención se centraba en la familia. Gunny, que hasta ese momento había permanecido en silencio haciendo guardia, se acercó a Hayes. Le dirigió al oficial una larga y escrutadora mirada. Agente, dijo con su voz profunda y ronca, mi hija y yo queremos darle las gracias. Ese es mi trabajo, señor, respondió Hayes, pero sabía que había algo más. No, dijo Gunny, negando con la cabeza. Tu trabajo es patrullar y viste algo que cientos de personas no vieron. Tú y tu compañero. Echó un vistazo a Scout, quien, al sentir su atención, alzó la cabeza y miró al viejo soldado con sus ojos inteligentes. Zoe, al darse cuenta, extendió la mano y acarició la cabeza del perro de nuevo. Scout suspiró suavemente y meneó la cola. Quería preguntar, continuó Gunny, ¿qué fue exactamente lo que te hizo fijarte en ellos? Hayes vaciló un instante. Su nieta, señor, dijo finalmente. Ella dio la señal. Gunny arqueó las cejas con sorpresa. ¿Señal? ¿Qué señal? No sé qué significa, admitió Hayes. Ni siquiera lo vi. Scout sí. Se quedó paralizado y se negó a seguir. Llevo 3 años trabajando con él y nunca se había comportado así. Confié en él y empecé a observar. Y entonces lo vi todo. El miedo en sus ojos, las inconsistencias. Pero fue él primero. Vio un gesto que a nosotros, los humanos, simplemente se nos escapó. Gunny permaneció en silencio un largo rato, mirando de su nieta que acariciaba al perro al oficial. La comprensión iluminó lentamente su rostro severo, seguida de un respeto infinito. Dio un paso al frente y se detuvo justo frente a Hayes. «Oficial», dijo con serena solemnidad. En el cuerpo de marines, donde serví durante 25 años, nos enseñaron a confiar más en nuestros compañeros de armas que en nosotros mismos. La vida de su camarada está en sus manos y la suya en las suyas. Lo miro y sé que algunas cosas nunca cambian. Echó un vistazo a Scout, que miraba con devoción a su amo. Gunny se irguió y por un instante su postura adoptó la compostura del antiguo sargento. «Tiene usted un buen soldado, oficial», dijo, y había un dejo de firmeza en su voz. «Un soldado magnífico». Hayes sintió un nudo en la garganta, simplemente asintió. «Es el mejor socio que uno podría desear, señor». «Lo sé», respondió Gunny.
Sarah Jenkins, al ver que la fase aguda de la crisis había pasado, se volvió amablemente hacia Lorraine de nuevo. Creo que es hora de que te vayas a casa. Te dejo mi número. Llámame mañana cuando te hayas recuperado un poco y fijamos una hora para vernos. Por ahora, simplemente estén juntos. Lorraine, aún con Zoe en brazos, asintió agradecida. Con la ayuda de Gunny, se puso de pie. Seguía sin soltar a Zoe, llevándola en brazos a pesar de que la niña ya era demasiado grande para eso. Pero eso ya no importaba. Al salir de la habitación, Zoe giró la cabeza y miró a Scout. «Gracias», susurró. El perro, como si la comprendiera, ladró suavemente en respuesta. Recorrieron el pasillo y volvieron a la sala principal de la estación. El mismo ruido, el mismo ajetreo, las mismas miles de personas afanándose en sus quehaceres. Pero para la familia Clark, el mundo había cambiado para siempre. Habían pasado por un infierno y habían salido de él juntos, aún más unidos, aún más fuertes. Gunny los guió como un rompehielos fiable, abriéndose paso entre la multitud, protegiendo a su hija y a su nieta de un mundo indiferente. Y en aquella pequeña, sofocante y sin ventanas permanecían el oficial Brandon Hayes y su fiel compañero, Scout. Hayes se dejó caer cansado en una silla y se quitó la gorra, pasándose una mano por el pelo. Había sido un día difícil. Miró a su perro, que se había acercado y había apoyado la cabeza en su regazo. «Eres un buen chico», dijo Hayes en voz baja, dándole una palmadita detrás de las orejas. «Hoy has salvado una vida». El explorador se limitó a lamerse la mano en señal de agradecimiento. Para él, aquello no era un acto heroico, era simplemente su deber, el deber de un soldado. La sala de interrogatorios de la comisaría central era aún más impersonal y lúgubre que la oficina de la estación de tren. Era una habitación pequeña, sin ventanas, pintada de un gris verdoso enfermizo, con una pesada mesa de metal atornillada al suelo y 2 sillas. Sobre la mesa había un vaso de agua y una grabadora. El único rayo de luz era un espejo unidireccional en la pared, tras el cual Catherine sabía que otras personas la observaban y escuchaban. Pero no le importaba. El mundo entero se redujo al dolor punzante en sus sienes y a la imagen ante sus ojos. Frente a ella estaba sentado un detective cuyo nombre ni siquiera se molestó en recordar. Un hombre de unos 50 años, con rostro cansado y lo que ella creyó que eran ojos amables. No hizo preguntas incisivas ni presionó. Simplemente esperó. A su lado estaba su abogado de oficio, un joven nervioso con un traje que le quedaba mal, que miraba más su libreta que a ella. Tras su crisis nerviosa en la comisaría, a Catherine le administraron un sedante. Ahora permanecía sentada en silencio, casi inmóvil, con las manos entrelazadas sobre la mesa. Ya no llevaba las esposas, parecía una figurita de porcelana, frágil, fría y completamente vacía por dentro. «Señora Vance», comenzó el detective en voz baja. «Sabemos lo que pasó, solo queremos entender por qué. Necesitamos que nos cuente su historia. Cuéntenos sobre Chloe». Al oír ese nombre, Catherine se estremeció como si la hubieran golpeado. Lentamente alzó la vista. El vacío en sus ojos comenzó a llenarse de recuerdos tan vívidos y dolorosos que parecían estar ocurriendo en ese mismo instante, en aquella lúgubre habitación. Empezó a hablar y su voz, tenue e inexpresiva al principio, fue ganando fuerza poco a poco, sumergiéndola a ella y a todos los que la escuchaban en el pasado. Hace exactamente un año, el 29 de octubre de 2024, era un día de otoño igual de claro y soleado. Catherine llevaba a su hija Chloe, de 8 años, a casa después de la clase de arte. Chloe era su mundo, su universo. Una niña alegre, rubia, con algunas pecas en la nariz y una risa contagiosa. Era todo lo que le quedaba a Catherine después de que su marido falleciera de un infarto 5 años antes. Catherine había invertido toda su vida, todo su amor y toda su inmensa fortuna en esa pequeña.
Iban de regreso a casa en coche y Chloe, en el asiento trasero, les contaba emocionada a todos que ese día había dibujado la jirafa más morada del mundo. Catherine rió mirándola por el retrovisor. Se detuvo en el último semáforo antes de su calle. Recordaba ese segundo con precisión fotográfica, las verdes hojas de arce fuera de la ventana, el reflejo del sol en el salpicadero, la cara feliz de su hija en el espejo. Y entonces se oyó el chirrido de los frenos y un golpe sordo ensordecedor. Un camión chocó contra su coche a toda velocidad. El conductor, según determinarían más tarde los investigadores, se había quedado dormido al volante tras un turno de 18 horas. El impacto dio en la puerta trasera derecha donde estaba sentada Chloe. Catherine no recordaba que la sacaran del coche destrozado. Solo recordaba un grito, su propio grito inhumano, al ver en qué se había convertido la parte trasera del coche. Recordaba intentar alcanzar a su hija, que la sujetaran unos brazos fuertes, que alguien le susurrara palabras tranquilizadoras que no tenían sentido. Lo último que recordaba era un pequeño zapato blanco tirado solo en el pavimento, junto a fragmentos de cristal. Chloe murió al instante. Los médicos dijeron que fue una misericordia, que no sufrió, pero para Catherine no fue una misericordia, fue el fin del mundo. Los meses siguientes se fundieron en una pesadilla gris e interminable. La casa vacía, antes llena de risas, ahora la oprimía con su silencio ensordecedor. Deambulaba por las habitaciones, tocando las cosas de su hija, sus dibujos en la pared, sus juguetes, su pequeño cepillo de dientes en el baño. Dormía en la cama de su hija, inhalando el tenue aroma a champú de bebé que aún impregnaba la almohada. Dejó de salir de casa, dejó de comunicarse con sus amigos. El dolor la consumió por completo, disolviendo su identidad, dejando solo un cascarón vacío lleno de sufrimiento. La empresa de transporte, propietaria del camión, admitió su culpabilidad de inmediato. Sus abogados ofrecieron una indemnización millonaria, $2,5 millones. Esperaban resolver el asunto extrajudicialmente, discretamente. Catherine recordaba haber conocido a esos hombres con sus trajes caros. Le hablaron de seguridad financiera, del futuro, y ella los miró sin comprender de qué hablaban. ¿Qué futuro? Su futuro había muerto en esa intersección, junto con su hija. «Devuélvanme su dinero», les dijo entonces con voz apagada y sin vida. «No me devolverán a mi hija». Rechazó la compensación. No quería su dinero sucio, el dinero que habían pagado por la vida de su hija. Solo quería una cosa, traer de vuelta a Chloe, y este pensamiento, que al principio fue una súplica desesperada, se convirtió poco a poco en una obsesión, en locura. Pasó el tiempo, pero el dolor no disminuyó. Al contrario, se hizo más profundo, arraigándose en su alma y envenenando todo a su alrededor. Y entonces, hace 6 meses, Lorraine Clark, una nueva empleada de limpieza, llegó a su vida, y con ella, su hija, Zoe. La primera vez que Catherine vio a Zoe, se quedó sin aliento. La niña no se parecía en nada a Chloe. Su piel era diferente, su cabello era diferente, sus rasgos eran diferentes, pero algo en ella, su risa, sus ojos vivaces y curiosos, la forma en que inclinaba la cabeza cuando pensaba, le resultaba dolorosamente familiar. Ella también tenía 8 años. Al principio, Catherine se limitó a observar desde lejos. Escuchaba a Zoe charlar con su madre mientras limpiaba la casa, observaba a la niña dibujar en la mesa de la cocina, y cuanto más la observaba, más crecía un pensamiento monstruoso en su mente enferma. Era una señal, el destino, el universo, Dios. Alguien se había apiadado de ella y le había dado una segunda oportunidad. Esta niña había sido enviada para reemplazar a Chloe, para llenar el enorme vacío en su corazón. Comenzó a prepararse, preparó una sala de juegos y compró juguetes con los que Chloe había soñado. Empezó a llamar a Zoe Chloe en su mente. Le hablaba cuando nadie más la veía, contándole historias de cómo vivirían juntas. La locura la consumió
por completo, difuminando la línea entre la realidad y sus fantasías desesperadas. Sabía que Lorraine jamás le entregaría a su hija voluntariamente, así que ideó un plan, sencillo y según ella, brillante. Sabía que Lorraine confiaba en ella, sabía que podía ganársela fácilmente. Compró billetes de tren a Riverside, un pueblecito a unas horas de distancia donde nadie la conocía, alquiló una casa allí, pagando 6 meses de alquiler por adelantado. Empacó la ropa de bebé que había estado comprando durante todo este tiempo, preparándose para su nueva vida. El día no fue elegido al azar. 29 de octubre, el aniversario de la muerte de Chloe. Según su retorcida lógica, era un acto simbólico. El día que perdía a una hija, ganaría a otra. Creía fervientemente que era lo correcto. No lo consideraba un secuestro, lo consideraba un reencuentro. Se estaba salvando no solo a sí misma, sino también a esta niña, a quien creía poder brindarle el amor y la riqueza que ella nunca tuvo. Solo quería que volviera, terminó Catherine su larga y entrecortada historia. Las lágrimas volvieron a correr por sus mejillas, pero no eran lágrimas de rabia ni de desesperación. Eran lágrimas silenciosas de comprensión. Solo quería que mi hija volviera conmigo, no quería lastimar a nadie, simplemente la extraño tanto. Bajó la cabeza entre las manos y guardó silencio. Un pesado silencio inundó la sala de interrogatorios, interrumpido solo por el suave tic-tac de la grabadora, que registraba con frialdad la historia de cómo un amor maternal infinito, envenenado por un dolor insoportable, podía transformarse en una locura destructiva. El detective permaneció en silencio durante un largo rato, observando a aquella mujer destrozada. No veía a una criminal ante sí, veía a una víctima de la tragedia que, incapaz de soportar su propio dolor, infligía un sufrimiento terrible a los demás. Pero la ley es la ley. Apagó la grabadora. La tarde había caído sobre la ciudad sin que nadie se diera cuenta, tiñendo el cielo de suaves tonos púrpura y naranja. La pequeña pero acogedora cocina del apartamento de los Clark estaba impregnada de una calma silenciosa, casi reverente. El aire se llenó del aroma a pollo frito y patatas asadas, la cena favorita de Zoe. Los tres estaban sentados a una sencilla mesa de madera, Lorraine, Gunny y la propia Zoe. Estaban juntos, estaban en casa, y eso era lo único que importaba. Tras regresar de la estación, Zoe apenas se separó de su madre. La tomó de la mano y se sentó en su regazo, como si temiera que, si la soltaba, su madre volviera a desaparecer. Pero ahora, a salvo en su hogar, protegida por las 2 personas más cercanas a ella, poco a poco comenzó a recuperarse. Incluso se comió una pata de pollo entera y pidió más, lo cual fue la mejor señal para Lorraine de que su pequeña estaba volviendo a la vida. Lorraine miró a su hija con el corazón destrozado por una mezcla de amor inmenso y horror tardío. Repasó una y otra vez en su mente los sucesos de aquel día y cada vez se estremecía. ¿Cómo pudo haber sido tan ciega? ¿Cómo pudo haber confiado tanto en una mujer cuyo dolor era tan contagioso como una enfermedad? Se reprochó su ingenuidad por haber expuesto a su hija a un peligro tan terrible. «No es tu culpa, Lorrie», dijo Gunny, como si le leyera la mente. Rara vez la llamaba por su nombre completo, y eso siempre significaba que la conversación era seria. No podías saberlo. Viste a una mujer sola y triste y mostraste compasión. No hay nada de malo en eso. A veces, el mal se disfraza con máscaras muy convincentes. «Pero debería haberme dado cuenta», replicó Lorraine con amargura. «Soy su madre. Debería haber presentido que algo andaba mal». «Lo presentiste», replicó Gunny. «Diste la alarma, llamaste a la policía, me llamaste, hiciste todo bien. Y lo más importante», miró a Zoe, suavizando su expresión severa, «criaste a una verdadera luchadora». Zoe levantó la vista de su plato al oír esto. «Abuelo, ese policía dijo que el perro vio mi señal, ¿es cierto?» Gunny dejó el tenedor y miró seriamente a su nieta. «Es la pura verdad, libélula. Diste la señal, tal como la habíamos ensayado.
y la respondió alguien entrenado para entenderla. Pero los perros no entienden las señales militares, objetó Zoe con espontaneidad infantil. Quizás no lo sepan, dijo Gani entre risas, pero un verdadero soldado, sea hombre o perro, siempre percibe cuando alguien necesita ayuda, percibe el miedo, ve lo que otros no ven. Este perro, Scout, es un soldado como yo, solo que tiene 4 patas y una cola. Vio el grito de auxilio en tus ojos y se lo comunicó a su comandante. Y por suerte, su comandante fue lo suficientemente inteligente como para escuchar a su subordinado. Hizo una pausa y luego añadió, mirando hacia algún punto de la pared, como si viera algo más. He servido con toda clase de gente, Lorry, con héroes y cobardes, con listos y necios, pero nunca he conocido un compañero más leal que uno que camina a 4 patas. Cuando vi a ese perro apoyar la cabeza en el regazo de mi nieta, supe que no era solo un animal de servicio, era un camarada de armas que había cumplido con su deber. Y en silencio le rendí homenaje. Lorraine escuchó a su padre y sintió una oleada de gratitud que disipó sus últimos temores y sentimientos de culpa. Su hija estaba a salvo, su familia estaba junta, y en algún lugar de esa vasta e indiferente ciudad había personas e incluso animales dispuestos a ayudarla en su momento más oscuro. Mientras tanto, el agente Brandon Hayes conducía su patrulla por las calles nocturnas de la ciudad. A su lado, en el asiento del copiloto, Scout dormía acurrucado con la cabeza apoyada en las patas. Su turno había terminado 3 horas antes, pero el papeleo posterior al incidente le había consumido todo ese tiempo. Hayes estaba agotado, pero no había pegado ojo. Repasó una y otra vez en su cabeza los sucesos del día. La reacción de Scout, el miedo en los ojos de la niña, la falsa seguridad de Catherine Vance y, finalmente, la escena del reencuentro en aquella pequeña y sofocante oficina. Había visto muchas cosas malas a lo largo de los años. Había visto violencia, crueldad, el dolor humano en todas sus formas, pero hoy era un día especial. Observó a su compañero dormido. El pelaje de su flanco se erizaba rítmicamente al compás de su respiración. Hayes extendió la mano y acarició al perro. Scout movió una oreja mientras dormía y suspiró suavemente. «¿Qué viste ahí, muchacho?», susurró Hayes. «¿Qué fue esa señal?». Sabía que jamás obtendría la respuesta. Los perros viven en un mundo de instintos, olores y energías inaccesibles para los humanos. Quizás Scout detectó en el gesto de la niña no tanto un código militar específico como una descarga de adrenalina, la desesperación que canalizaba en ese movimiento. Vio una anomalía, una desviación de la norma, algo para lo que había sido entrenado durante miles de horas, una discrepancia entre su calma exterior y su grito interior. Hayes reflexionó sobre el increíble vínculo que existe entre un guía canino y su perro. No era solo una relación de colaboración, era algo más, era una confianza plena y absoluta, la clase de confianza que te lleva a arriesgar tu vida y la de los demás basándote únicamente en el gruñido de tu compañero. Hoy, esa confianza salvó a un niño. Recordó las palabras del viejo veterano, el abuelo de la niña. «Tiene usted una buena soldado, oficial». Por alguna razón, esas palabras lo conmovieron profundamente. Sí, Scout era una soldado, leal, valiente, incorruptible, y Hayes se sentía orgulloso de servir a su lado. Giró hacia su calle. Las luces de las ventanas de su pequeña casa estaban encendidas. Su esposa lo esperaba. Pensó en cómo al día siguiente abrazaría a sus 2 hijos con más fuerza de lo habitual. El día de hoy le había recordado lo frágil que es este mundo y lo importante que es valorar lo que uno tiene. Y la estación Grand Union seguía su curso. Los trenes llegaban y partían. Miles de personas se apresuraban a seguir con sus quehaceres.
riendo, llorando, despidiéndose y saludándose. Nadie sabía el drama que se había desarrollado allí apenas unas horas antes. Nadie se percató de la silenciosa y desesperada señal que una niña pequeña hizo entre la multitud. El mundo está lleno de ruido, publicidad, bocinas, música a todo volumen, conversaciones vacías. En este flujo interminable de información, es muy fácil pasar por alto algo importante. Es muy fácil ignorar un grito silencioso de auxilio, una mirada de miedo, un gesto de desesperación. Estamos demasiado absortos en nosotros mismos, en nuestros problemas, en nuestras metas. Pero esta historia trataba sobre cómo, incluso en el lugar más ruidoso e indiferente, siempre habrá alguien dispuesto a escuchar. Alguien sintonizado con una frecuencia diferente, alguien capaz de captar la señal más sutil e invisible. Y no importa quién sea, un policía atento, un transeúnte bondadoso o simplemente un perro fiel entrenado para proteger y servir. Lo principal es que existan personas que escuchen, y mientras existan, este mundo ruidoso y ajetreado siempre tendrá esperanza. Esperanza de que ni un solo grito de auxilio, por más silencioso que sea, quede sin respuesta.